bendiga, hermanos, en esta tarde. Esperemos en Dios que se encuentren muy bien. Un gusto volverles a saludar por este medio. Y bueno, vamos nuevamente a una porción de la palabra. Deseamos en Dios, ¿verdad? Que las porciones anteriores hayan sido de mucha bendición de su vida. Y bueno, también pedimos a Dios que esta porción también sea de edificación para su vida nuevamente. Bueno, vamos a Romanos capítulo 6. Y el versículo 3 es la porción que vamos a compartir el día de hoy. Romanos capítulo 6 y el versículo 23. Dice la palabra de Dios: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la versión TLA, Romanos 6:23 dice de esta manera: quien solo vive para pecar recibirá como castigo la muerte, pero Dios nos regaló la vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Este versículo 23 tiene dos palabras claves. La primera es paga y la segunda es pecado. Pero en este momento vamos a ver la primera y vamos a verlo qué es pecado. Realmente pecado es hacer lo malo, todo lo que va relacionado con lo malo. Principalmente la voluntad de Dios es muy perfecta, es recta, no se desvía a la derecha ni a la izquierda, es automáticamente firme, derecha, pero el pecado es hacer lo malo reverente a Dios, lo que Dios no le agrada, lo que Dios no le gusta, principalmente lo que Él no ha mandado, no ha dicho. Todo lo que es relacionado a lo malo, eso enfoca lo que es pecado. Hoy en la actualidad, a la persona que comete pecado o vive en pecado, porque una cosa es cometer pecado y confesarlo y arrepentirse, pero otra cosa es vivir, practicar el pecado, estar siempre haciendo lo malo, pensando las cosas malas, haciendo las cosas malas. Eso es practicar. Ahora, la persona que vive en pecado, que ya lo practica, muchas veces practica el pecado sin pensar las consecuencias y sin pensar las acciones que está haciendo. Por ejemplo, Romanos 3:23 dice que todos están destituidos, los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso quiere decir que el pecado automáticamente nos separa de Dios. Hace una separación que no podemos estar junto a Él porque Él es santo, Él es puro. Realmente Él es bueno y por esa razón el pecado hace que nos separe de la voluntad de Dios. La persona que practica el pecado está separada de la voluntad de Dios y es cuando ahí se da cuenta que no le salen bien las cosas, no le va bien, tiene una vida frustrada, tiene una vida cansada, porque vive relacionado con el pecado. Ahora, en Génesis el capítulo 3 nos damos cuenta que el origen del pecado viene de Adán y Eva. Cuando ellos desobedecen la palabra que Dios les había dicho, que en el huerto del Edén, que les dijo que no comieran del árbol, ¿verdad?, que estaba en medio, que era de la ciencia del bien y del mal. Que el Señor le recalca esto y le dice: el día que tú comieres, ciertamente morirás. Ahora, la Biblia nos dice en ese versículo, en ese capítulo 3, que Eva es engañada por la serpiente. Eva toma la fruta y lo come y automáticamente no ocurre nada. Pero cuando lo da su marido, en ese momento, la Biblia dice que se abrieron sus ojos, se sintieron mal, se sintieron sucios, sintieron que no eran dignos, tuvieron miedo de la voz de Dios, se escondieron, amén, y la Biblia dice que supieron que estaban desnudos. Ocurrieron muchísimas cosas. Desde ahí empezó a irles mal en su vida. La Biblia dice que fueron destituidos de la gloria de Dios, fueron desechados del huerto del Edén. Vemos los frutos que ocurrieron después. Su hijo Adán, su hijo Caín, que uno amaba a Dios y el otro hacía lo que bien le parecía, y también recibe su castigo más adelante. Desde ahí ellos empezaron a heredar el pecado por la sangre, ¿verdad? Y después de ahí también ellos entró y reinó lo que es la muerte. Trajo con consecuencia la muerte, siendo de que Dios los había creado para otro propósito especial.
Y por esa razón, cuando uno peca, se rebela contra Dios, es desobedecer la palabra de Dios, es hacer lo malo, lo que a Dios no le gusta, lo que a Dios no le agrada. Y por esa razón dice la Biblia que los que pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Ahora, el versículo 23 de Romanos que estábamos leyendo, hay algo muy interesante aquí y dice, la paga del pecado es la muerte. El contexto de este versículo, versículo 23, viene originalmente acerca de la ley de Moisés. Dios le da una ley a Moisés, ¿verdad? Que era la ley acerca de la persona que cometía pecado, las cosas que hacía mal. Y usted lo puede leer en Éxodo, el capítulo 21 y el versículo 12 en adelante. Usted se dará cuenta ahí que es específico la ley de Moisés y dice que si un hombre hiciere daño a su padre o su madre, ya sea insultándolo, ya sea golpeándolo físicamente, dice, tiene que pagar por su pecado, tenía que morir automáticamente. Si un dueño hacía daño a su siervo, que lo maltrataba, lo golpeara, dice la Biblia que automáticamente tenía que ser castigado y tenía que morir. Si había adulterio, si había robo, si había algunas cosas acerca de los mandamientos, tenía que morir. Ahora, había muchas maneras de morir, algunos eran apedreados, otros eran quemados, habían de diferentes según la ley, como la ley les indicaba que tenía que hacerse. Y por esa razón con esa razón incitaban la ley para aquel que hacía lo malo, principalmente porque Dios era perfecto. Ahora, también en Levítico, el capítulo 24 y el versículo 10 en adelante, te darás cuenta que también la persona que hablaba mal la palabra del Señor, o sea, el nombre de Dios, y lo tomara en vano, o lo tomara como juego, o como broma, o hacía ciertas cosas con el nombre, la Biblia dice que tenía que morir también por su pecado, porque Dios es fuerte y celoso y no se tiene que tomar en vano. Tanto así era esta ley, que ellos tenían que morir por el pecado que ellos hacían. Ahora, por eso en Romanos 3:23 dice que están destituidos de la gloria de Dios. En otras palabras, que lo que uno siembra, eso cosecha. Pero ahí mismo, Romanos 6:23, el versículo que estábamos leyendo, dice, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es dádiva? ¿Qué significa dádiva? Dádiva quiere decir sorprender a alguien regalándole algo y sorprendiendo a cierta persona. Por ejemplo, cuando usted siente regalar un regalo, ya sea a su mamá, a su esposa o a alguien, y usted está pensando y se lo voy a sorprender con algo, ya sea con comida, con unas flores o algo, y usted lleva a esa persona que usted va dirigida y lo entrega y la persona reacciona por su obsequio, eso significa dádiva. Es lo que usted pensó regalar a alguien pensando antes de que él lo recibiera, eso significa dádiva. Ahora, la Biblia dice que la dádiva de Dios, o sea, que Él pensó en nosotros primero. Hay un pasaje en la Biblia que dice que Él nos amó primero antes de amarlo nosotros. También dice que Él nos escogió primero antes de escogerlo, servirlo a Él. Entonces, Él pensó en esta dádiva. Ahora, para ir más adelante, en Levítico el capítulo 4 dice que también la persona que cometía pecado en la familia y que no era, por ejemplo, reconocido, ellos cada año subían al templo, a la casa de Dios, y ofrecían ciertos sacrificios según la ley les mandaba. Y tenían que ofrecer un cordero, tenían que ofrecer un becerro, dependiendo cómo era la ley, tenían que ofrecerlo. Y dice que tenía que ser sin mancha, no tenía que ser mayugado, no tenía que ser lastimado, tenía que ser perfecto este cordero. Ahora, aún así, a veces no lograba a completar lo que ellos habían hecho. O sea, no completaba el sacrificio correctamente. Pero Jesucristo toma el lugar de ese cordero. La Biblia dice que el cordero que fue inmolado, toma que sin mancha, perfecto, el cual muere por nosotros en la cruz, principalmente para el perdón de nuestros pecados.
para que nosotros tuviéramos un perdón y nosotros no tuviéramos que pagar por nuestros errores, no tuviéramos que pagar por nuestras fallas, no tuviéramos que pagar por las cosas malas que nosotros estábamos haciendo, porque recuerde que la paga del pecado que trae la muerte, ¿ok? Pero el regalo que el Señor Jesucristo hizo en la cruz del Calvario no lo hizo por exhibirse, no lo hizo por morir simplemente y darse a conocer en la historia, lo hizo por usted y por mí, para que no tuviéramos que pagar por las cosas que nosotros hemos hecho y debemos de pagar por nuestros actos y acciones. Por ejemplo, en Romanos capítulo 3 y el versículo 25 dice de esta manera: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su paciencia, la justicia a causa de pasar por alto en su paciencia los pecados que han pasado. Amén. También en 2 Corintios 5:21 dice que Él tomó el lugar de un cordero. Y por esa razón, ese fue el regalo que Dios nos dio. Ahora, la paga del pecado es la muerte. Eso nos da a entender, para terminar, hermanos y amigos, para terminar, eso nos da a entender que cuando una persona no reconoce su pecado, a pesar de que Jesús nos dio una dádiva, nos dio un regalo maravilloso, tarde que temprano las consecuencias te van a alcanzar, tarde que temprano te van a destruir, tarde que temprano te va a robar el gozo, la alegría, la felicidad, te va a robar, te va a destruir, te va a hacer que muera por dentro de ti todo aquello que quizá tú anhelas, tú deseas. Y es ahí cuando a veces no sientes la presencia de Dios, cuando sientes que no te va muy bien, que no te sientes ni digno ni tú. Ahí cuando mucha gente piensa en el suicidio, gente piensa, cae en depresión, cae en malestar. ¿Por qué? Porque ha habido cierto pecado que ha destruido su sentir, pero no tiene que ocurrir eso. La Biblia nos dice, por ejemplo, en 1 de Juan capítulo 1 y el versículo 9, 1 Juan capítulo 1 y el versículo 9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Por esa razón, Jesucristo murió en la cruz del Calvario para que no tuvieras que pagar tú. Simplemente la Biblia dice que si confesares tus pecados, dice que Él es fiel y justo para perdonarte y también para limpiarte lo que está estorbando. Amén. Recuerde, hermanos, que tenemos una dádiva, y esa dádiva es el Señor Jesucristo, lo que hizo en la cruz del Calvario, para que nosotros por medio de Él tuviéramos perdón, tuviéramos una oportunidad, amén, de esperanza y de vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Esperemos en Dios que haya sido de bendición esta porción. Te esperamos en otra porción de la palabra. Amén. Dios te bendiga en el nombre poderoso